Hola amigos y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de En las Catacumbas. Son muchos los santos desconocidos en nuestra Santa Iglesia Católica. Desconocidos digo pues para nosotros los fieles, ¿no? Y hoy especialmente voy a hablarles pues de uno que es, por desgracia, bastante desconocido en la Iglesia occidental, pero su testimonio no deja de ser glorioso. Les voy a hablar de San Demetrio de Salónica. Os preguntaréis, ¿quién era San Demetrio? ¿O quién fue San Demetrio? San Demetrio pues nació en la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Según la tradición, pues su familia era de origen eslavo. Su padre era procónsul de Salónica en los tiempos de los emperadores Diocleciano y Máximo, que fueron pues unos perseguidores muy fieros de la fe cristiana. El padre de San Demetrio pues era también cristiano, pero era cristiano en la clandestinidad. No se atrevía a confesar el nombre de nuestro Señor públicamente, pues por miedo a las represalias y persecuciones que podía haber. Sin embargo, tenía en su casa pues una habitación secreta, habilitada digamos como capilla, donde guardaba pues los iconos adornados con oro y piedras preciosas que eran pues de nuestro Señor y de su Santísima Madre, la Virgen María. Delante de estas imágenes pues solía encender velas, ponía incienso y rezaba a Dios y a la Santísima Virgen. Los padres de San Demetrio eran un matrimonio santo, es decir, un matrimonio muy piadoso, muy dados a la limosna y nunca rechazaban a los pobres. Cabe resaltar pues eso, su posición elevada, ¿no? Los procónsules. Sin embargo, había una cosa que inquietaba pues al matrimonio, y era que no tenían hijos. Por eso siempre pedían de forma asidua al Señor que le bendijese pues con un heredero. Y el Señor no tardó en escuchar sus plegarias y le bendijo con un hijo, al que llamaron Demetrio. Su alegría fue inmensa y toda Salónica compartía pues la felicidad del procónsul. El padre del santo pues organizó un banquete, invitó a todos los habitantes de la ciudad y especialmente puso atención en los pobres, ¿no? Que tomasen parte los pobres también de ese banquete. Cuando el muchacho creció, pues sus padres le llevaron a la capilla donde tenían los iconos y señalándolo le dijeron: «He aquí la imagen del único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, y esa es la imagen de su Santísima Madre». Sus padres pues le contaban todo lo referente a nuestro Señor Jesucristo, le enseñaron los mandamientos, le explicaron el vacío y también la falsedad de los dioses paganos. Desde ese momento pues San Demetrio era instruido por sus padres y también pues por el Espíritu Santo. Creía en el Señor con todo su corazón y adoraba su santo icono pues con mucho amor, veneración y respeto. Sus padres llamaron a un sacerdote y en presencia de varios cristianos pues el joven fue bautizado. Y bueno, pues tras el bautismo San Demetrio pues no dejó de progresar y de ascender cada vez más alto pues en la escalera de la virtud. Cuando sus padres murieron, habiéndole dado pues el ejemplo de la vida consagrada y dedicada al Señor, pues le constituyeron heredero de todas sus posesiones. Y en este mismo periodo, pues el joven San Demetrio alcanzaba la mayoría de edad. Tras la muerte de su padre, el emperador Maximiliano pues llama a San Demetrio y el emperador, dándose cuenta de las cualidades y de la amplia formación del joven en materia bélico-administrativa, le nombra procónsul de la ciudad de Salónica. Y entre las obligaciones que se le atribuyen al joven procónsul, se le encomienda la defensa de la ciudad ante los bárbaros y el exterminio de los cristianos. Es entonces cuando el emperador le dice: «Ve a tu ciudad natal y extermina a todos los cristianos. Da muerte a todo aquel que pronuncie el nombre del crucificado». San Demetrio pues recibe las órdenes, regresa a su ciudad, donde es recibido con honores pues por parte de todos los habitantes.
Desde hace mucho tiempo pues le entristecía ver cómo los habitantes estaban entregados a la idolatría, ¿no? Cómo confiaban en los falsos ídolos, y en él ardía ya un deseo muy grande de confirmar a la ciudad pues en la fe en el Dios verdadero. Fue entonces a su llegada cuando comenzó a confesar pública y abiertamente a nuestro Señor Jesucristo y a enseñar sus mandamientos al pueblo, convirtiéndose muchos paganos pues a la fe verdadera. San Demetrio fue para la ciudad de Salónica como un segundo apóstol San Pablo. Tan pronto como llega a los oídos del emperador que San Demetrio es cristiano, se encoleriza y decide castigar a la ciudad. El emperador regresa de la guerra de Samara en el Mar Negro y decide pues encarcelar a San Demetrio. Pero antes de la llegada de Maximiliano a la ciudad, San Demetrio llama a su sirviente de nombre Lup y le encomienda pues que reparta todas sus pertenencias a los pobres y a los necesitados, es decir, lo que había heredado de sus padres, que era pues oro, plata, piedras preciosas, ropa y demás propiedades. San Demetrio le habla así a su sirviente: reparte las riquezas terrenales entre ellos, que nosotros buscaremos las riquezas del cielo. San Demetrio comienza a rezar y a hacer ayuno, preparándose así para la corona del martirio. A su llegada a Salónica, el emperador quiso comprobar si los rumores que le habían llegado pues eran ciertos. San Demetrio se presenta ante el emperador y valientemente confiesa su fe y le reprocha a este el politeísmo pagano. Y aquí es cuando San Demetrio es encarcelado, como he mencionado antes. En la celda, pues el santo rezaba a Dios repitiendo las palabras de David: ven, oh Dios, a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Las palabras del Salmo 70. Porque tú, Señor, eres mi esperanza, sobre ti me apoyé desde el seno, desde las entrañas de mi madre tú fuiste mi apoyo, yo siempre te alabaré. Te cantarán mis labios entonando salmos y mi alma por ti rescatada. Mi lengua ensalzará tu justicia todo el día por haber confundido y avergonzado a los que buscan mi mal. Palabras del Salmo 71. San Demetrio pasa su cautiverio glorificando y alabando a Dios. En una de esas ocasiones, pues no falta, por supuesto, la tentación del diablo. Queriendo asustarle, se le presenta en forma de escorpión y trata de picarle en la pierna. Sin embargo, el santo, haciendo la señal de la cruz, pisa de forma decidida y valientemente al escorpión, repitiendo las palabras del Salmo 91. Pisarás sobre áspides y víboras y hollarás al leoncillo y al dragón. Es también en este periodo cuando se le aparece el ángel del Señor. El ángel se le aparece y le dice: la paz sea contigo, mártir de Cristo, anímate y sé fuerte. San Demetrio contesta: mi espíritu se alegra en el Señor y me regocijo en Dios mi Salvador. Esta aparición pues le anima mucho y le afirma sobre todo en el deseo de querer imprimir con su sangre la fe en el Dios verdadero. Mientras tanto, el emperador organiza juegos de gladiadores pues para divertirse. Había un atleta que era el favorito del emperador, un gladiador llamado Li, de origen vándalo. Se construye un gran escenario para los juegos y en ellos, pues Maximiliano contempla con sumo placer cómo Li combate contra sus oponentes y los somete a muertes espantosas. Y entre las víctimas del gladiador, pues hubo muchísimos cristianos a los que se obligaba por la fuerza a entrar en combate. Entre los espectadores, pues se encontraba un joven cristiano llamado Néstor. Néstor, pues estaba muy unido a San Demetrio por la fe, ya que podríamos decir que el santo había sido su catecista. Néstor era un joven valiente, uno de esos que aparecen en los tiempos de persecución, que dan testimonio de fe, y observaba pues con mucha indignación la carnicería y deseaba enfrentarse al gladiador del emperador. Pero antes de entrar en el combate,
se dirige al calabozo de San Demetrio y le cuenta pues todo lo que ha sucedido con el gladiador, y también le expone a este su deseo pues de pelear contra este asesino de cristianos. Y Néstor pues le pide su bendición y también que rece por él. Es entonces cuando San Demetrio le hace la señal de la cruz a Néstor y le profetiza: derrotarás a Lí y además sufrirás el martirio por Cristo. Yendo al campo de batalla, Néstor clama a viva voz, de modo que todos le pudieran escuchar: Dios de Demetrio, ayúdame en la batalla contra mi enemigo. Tras esto, entra en combate con Lí y, según lo predicho por el santo, pues Néstor se impone al bárbaro. Le arroja desde el escenario y el bárbaro pues muere ensartado en una lanza afilada. El emperador se compadeció de la muerte corrida por el bárbaro y ordena inmediatamente la muerte de Néstor. Pero la sangre vertida por Néstor no termina ni de consolar ni de satisfacer al emperador, que pasa toda la noche y todo el día siguiente lamentando la muerte de su gladiador favorito. Cuando llega a los oídos del emperador de que el bienaventurado Néstor había sido alentado al combate por consejo de San Demetrio y también por su bendición, pues manda que le maten a lanzadas. Porque pensaba así Maximiliano: puesto que Lí fue arrojado por manos de Néstor a las lanzas del podium, así también deberá morir el culpable de la muerte de nuestro gladiador favorito. Sin embargo, el emperador se equivocaba al pensar que era igual la muerte del justo que la muerte del pecador, porque está escrito: es cosa preciosa a los ojos de Dios la muerte de sus piadosos. Salmo 116, 15. Nada más amanecer, en la mañana del 26 de octubre del año 306, los soldados entran en la celda del santo varón, que se encontraba en oración, y le ensartan. Y fue así como el mártir de Jesucristo, San Demetrio, entregó su espíritu a las manos de su Creador. Por la noche, los cristianos recogen clandestinamente el cuerpo del santo y le dan solemne sepultura. En el lugar de la muerte del mártir se encontraba su sirviente Lub, que le quita el anillo del emperador, que era el símbolo de su alto rango. También le quita sus ornamentos, que estaban teñidos de rojo por la sangre derramada, y también moja el anillo en esa sangre. Más tarde, pues por medio de estas reliquias se realizarían muchos milagros, desde curación de distintas enfermedades hasta la expulsión de demonios. Los rumores sobre estos milagros se extendieron pronto por toda Salónica y los enfermos comenzaban a acudir a Lub. Y los rumores también llegaron a oídos de Maximiliano, ordenando así el emperador pues decapitar al sirviente del santo. Y fue así como el venerable Lub siguió a su señor San Demetrio a la patria celestial. En otro tiempo, ya cuando cesaron las persecuciones contra los cristianos, se construyó pues un pequeño templo sobre la tumba del santo, donde tenían lugar muchos milagros y curaciones. Entre ellos pues destaca, por ejemplo, la historia de un ilirio, de Leontí, que contrajo pues una enfermedad incurable y el cual, habiendo oído acerca de los milagros realizados por el mártir, pues se dirige hacia Tesalónica pues con el corazón lleno de fe y de esperanza, ¿no? Y cuando le introducen en el templo y le colocan en el lugar donde estaban enterradas las reliquias, se cura instantáneamente y queda sano. Entonces el ilirio decide construir un templo mayor en honor del santo como muestra de gratitud. Y bueno, cuando se comienza a cavar el agujero para asentar los cimientos del templo, se encuentran las reliquias de San Demetrio, totalmente incorruptas, y también de su manto manaba un óleo bendito. Y bueno, pues toda la ciudad se llena de júbilo ante este descubrimiento, naturalmente. Entonces las reliquias del santo fueron desenterradas porque antes no se sabía dónde estaban, y con gran veneración pues hubo ceremonias religiosas y también un gran número de curaciones mediante la aplicación del aceite que emanaba de ella. Leontí pues se alegró todavía más por el descubrimiento y tras construir el templo
donde se colocaron estas reliquias en un arca de oro y plata ornamentada con piedras preciosas, pues decidió construir también otro templo en su patria natal. Sin embargo, pues él simplemente tomó un pequeño velo manchado de la sangre del santo. Pero bueno, sí, y bueno, tomando el velo, o el sudario, mejor dicho, bañado en la sangre de San Demetrio, pues regresa a Iliria. Y durante este periodo, pues suceden muchos milagros, ¿no? Además de curaciones, pues también cabe destacar en una aparición del santo a Leontí, que se disponía a cruzar un río muy caudaloso, el Danubio, en un tramo donde sus cauces pues discurrían con mucha fuerza y mucha violencia. Y aquí fue cuando se le aparece el santo y le dice: coge en tus manos el sudario y cruza sin miedo hacia la otra orilla. Y así lo hizo y cruzó sobre el río. Otro gran milagro de San Demetrio fue, por ejemplo, el que aconteció en su templo, ¿no? Que demuestra cómo el santo no desamparó su propio templo. Una vez tuvo lugar pues también un incendio en el templo, y ese incendio dañó el doselete de plata que estaba colocado sobre el arca que contenía las reliquias del santo. Y bueno, en aquel tiempo pues había un arzobispo en Salónica que se llamaba Eugenio, que quería restaurar el doselete pero no tenía la plata suficiente. También en el templo había un trono que se había conservado intacto durante el incendio, que también estaba hecho de plata. El arzobispo pues decide utilizar la plata del trono para el doselete de la tumba, pero no le cuenta a nadie la intención que tenía, su proyecto. Y bueno, en aquel mismo tiempo pues había en el templo un sacerdote que también se llamaba Demetrio, al cual pues se le aparece el mártir y le dice que vaya y le diga al arzobispo que no use la plata del trono del templo para el doselete. El sacerdote Demetrio pues informa inmediatamente al arzobispo sobre el mensaje que le había dado el santo, y el arzobispo pues se queda estupefacto porque no le había contado a nadie la intención que tenía. Sin embargo, pues luego pensó que el sacerdote se podía haber enterado de alguna forma y le reprende severamente. Y entonces llama a los orfebres. Entonces el sacerdote vuelve a instar al arzobispo y le cuenta pues lo que le había dicho, ¿no? El santo le dijo así: el santo mártir se me ha vuelto a aparecer, y esta vez en sueños, y me ha ordenado que te diga que por amor a él no fundas el trono de plata. Esta vez pues el arzobispo se inquietó bastante y cedió pues a los deseos del sacerdote, pero no persistió en esta intención durante mucho tiempo y quiso volver a retomar pues el proyecto que tenía de restaurar el doselete. Entonces fue cuando se le apareció San Demetrio de nuevo al sacerdote y le dijo: no te desanimes, yo mismo cuido de mi templo y de mi ciudad, y deja que yo cuide de ellos. Entonces el arzobispo se enteró de la aparición y, no pudiendo contener las lágrimas, pues le dijo a todos los que estaban a su alrededor: esperad un poco, hermanos, puesto que nos ha prometido su ayuda el siervo de Dios. No había terminado el arzobispo de decir estas palabras cuando de repente llega un habitante de la ciudad llamado Mina, trayendo consigo pues 75 libras de plata. Y dijo Mina: han sido muchas veces en las que San Demetrio me ha salvado de muchos peligros e incluso de la muerte, y hace mucho tiempo que quería hacer una ofrenda a tan misericordioso y milagroso protector e intercesor. Y justo esa mañana me despertó una voz que me decía: levántate y haz lo que llevas queriendo hacer tanto tiempo. Y bueno, Mina entrega la plata para que fuera fundida para el doselete. Pero justo se presenta de nuevo otro ciudadano de Salónica que traía plata consigo. Y así, pues gracias a estas ofrendas, se pudo hacer de nuevo un doselete de plata pues para la tumba de San Demetrio.
En otra ocasión también, durante el reinado del emperador Mauricio, los ávaros, un pueblo del Cáucaso, unos bárbaros, ¿no?, exigieron pues un grandioso tributo a los habitantes de Bizancio, pero el emperador se niega a pagarlo. Los bárbaros pues reúnen un gran ejército y se deciden a tomar Salónica, que era una ciudad muy importante que destacaba por su comercio y por las grandes riquezas que tenía. Sin embargo, pues el emperador Mauricio manda a un ejército a defender la ciudad, pero una tempestad diezma a las fuerzas bizantinas. Sin embargo, pues el ejército de los bárbaros contaba con cerca de 100.000 soldados. Y bueno, 10 días antes de la llegada de los enemigos, San Demetrio se aparece al arzobispo Eugenio, al del Doselete, para advertirle del peligro. Pero los habitantes de la ciudad creían que el ejército bárbaro tardaría todavía más días en llegar y digamos que se despreocupan. Sin embargo, pues contra todo pronóstico por parte de los ciudadanos, el ejército invasor pues se presenta a las murallas de la ciudad. Era un ejército muy numeroso, muy bien equipado, y que podía tomar la ciudad por la noche sin ningún tipo de obstáculo. Sin embargo, pues la mano derecha del Todopoderoso, por intercesión de las oraciones de San Demetrio, detiene de forma milagrosa a los enemigos no muy lejos de la ciudad. Los bárbaros toman un monasterio que se ubicaba a las afueras y pasan allí la noche. Por la mañana pues se percatan de su error y se dirigen a toda prisa a atacar la ciudad de Salónica. Ante la vista de tal colosal enemigo, pues los ciudadanos empiezan a desesperarse. Y en un principio pues la ruina parece inevitable, ya estaba todo perdido y se preparaban para lo peor. Las hordas de los bárbaros se dirigen directas hacia la entrada de la ciudad, cuando ante los ojos de todo el mundo se aparece San Demetrio en las murallas vestido de soldado. San Demetrio rechaza con una lanza al primero de los invasores que había trepado por las murallas, lo rechaza de un golpe certero, y el bárbaro pues cae al vacío y durante su caída se lleva a varios de sus compañeros por delante y siembra el pánico entre las filas de los invasores. Los habitantes de la ciudad, pues a la vista de tan maravilloso protector e intercesor y ante la retirada del enemigo, vuelven a recobrar el valor y la esperanza, puesto que el protector de Salónica, San Demetrio, no iba a abandonar a su ciudad ni iba a permitir que ésta cayese en manos de sus enemigos. Mientras tanto, pues los enemigos vuelven a sitiar la ciudad y traen toda clase de artilugios pues para socavar los cimientos de las murallas. Los proyectiles y la metralla pues cubren la luz del día. Toda la esperanza de resistencia residía en la ayuda del cielo, por lo que todo el pueblo acudió al templo de San Demetrio. Y en aquel tiempo había en la ciudad un hombre virtuoso y temeroso de Dios que se llamaba Ilustrado. Yendo de noche al templo del mártir, ante las puertas del templo, rezaba fervorosamente a Dios y a su servidor por la liberación de la ciudad. Y de repente pues aconteció una visión. Delante de él se aparecieron 2 ángeles y 2 jóvenes bienaventurados que se asemejaban a los guardaespaldas imperiales. Y las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y entraron al interior, seguidos de los ángeles. Y el propio Ilustrado, por supuesto, que les sigue en la visión. Se preguntaba, pues, qué era lo que iba a suceder, ¿no? Es sin duda, pues, una visión bastante inusual. Entonces, entrando al templo, los ángeles claman a viva voz: ¿dónde está el Señor que aquí habita? Y claro, pues, se aparece un tercer ángel, semejante a un sirviente, y le responde: ¿para qué queréis saberlo? Responden los emisarios: el Señor nos envía a él. Y entonces vamos a llamarle el ángel sirviente, señala la tumba del santo y exclama: ¡ahí está! Levanta el velo y San Demetrio pues sale, igual con el mismo aspecto que se le representa en los iconos, ¿no? Vestido de soldado e irradiando pues una luz clara como la del sol. Y debido pues a la luz y al miedo, Ilustrado, el testigo de esta visión,
pues no era capaz de mirar al santo. Los jóvenes saludaron a San Demetrio. «La bendición de Dios sea con vosotros», responde el santo. «¿Qué os trae a visitarme?». Le contestan los emisarios. «El Señor nos manda para ordenarte que abandones la ciudad, puesto que quiere entregarla a manos del enemigo». San Demetrio, pues lleno de tristeza, asiente con la cabeza y guarda silencio mientras las lágrimas pues le caen por la cara. Y su sirviente dice: «Si hubiera sabido que vuestra aparición iba a turbar de esta forma a mi señor, no hubiera anunciado vuestra visita». Pero entonces es cuando toma la palabra el santo y pregunta a los ángeles emisarios: «¿Tal es de verdad la voluntad de mi señor, que la ciudad que expió sus pecados con la sangre de los cristianos sea entregada en manos de los enemigos, aquellos que ni le adoran ni creen en él?». Respondieron: «Si no lo quisiera, no nos habría enviado a ti». Entonces San Demetrio contesta: «Id, hermanos, y decidle a mi señor que así habla su esclavo. Yo sé, Señor, amante del hombre, de tu generosidad, que ni siquiera las injusticias del mundo entero pueden sobrepasar tu misericordia para con los pecadores. Derramaste tu sangre sagrada, entregaste tu espíritu por nosotros. Muestra ahora tu misericordia a esta ciudad y no ordenes que la abandone. Tú mismo me entregaste a los horrores de esta ciudad. Permíteme imitarte ahora, Señor, y concédeme entregar mi espíritu por los habitantes de esta ciudad. Y si está decidido que perezcan, perezca yo entonces también con ellos. Pero no perezca, Señor, la ciudad en la que todos claman al cielo invocando tu nombre. Si es verdad que son pecadores, también es verdad que no se apartaron de ti, y tú eres el Dios de los arrepentidos. ¿Así respondes al Señor que nos envió?», dicen los ángeles. «Sí, puesto que es Dios misericordioso y benigno, tardo a la ira y muy benevolente. No está siempre acusando ni guarda rencor eternamente. No nos trata en la medida de nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras iniquidades». San Demetrio responde utilizando pues las palabras del Salmo 103, de los versículos 8 y 10. Diciendo esto, pues el santo vuelve a su tumba y se encierra en su arca. Y los ángeles también desaparecen. Y cesa la visión. Ilustrado vuelve en sí y cae al suelo y comienza a alabar y agradecer al santo pues por su intercesión ante el Señor, pues para que no entregase la ciudad en manos de los enemigos. Por la mañana, Ilustrado pues narra a sus conciudadanos todo lo que había visto y les anima pues a combatir valientemente contra los invasores. Los habitantes, escuchando la visión que había tenido, pues pedían a Dios con lágrimas en los ojos que tuviera piedad y misericordia, al mismo tiempo que pedían pues la intercesión de San Demetrio. Y bueno, la ciudad, protegida pues por San Demetrio, logró resistir. Durante el 7º día del cerco, los enemigos pues se retiran en espantada de sus murallas, sin motivo aparente. Emprenden una fuga descontrolada, destrozando sus tiendas y deshaciéndose de su armamento y de las herramientas. Y al día siguiente, pues cuando varios bárbaros son capturados, pues refieren lo siguiente, ¿no? Que desde el primer día del sitio vieron una cantidad tan grande de defensores que sobrepasaba con creces pues todo su ejército, y pensaban que su ejército pues se escondía tras las murallas de la ciudad y lo vieron abalanzarse delante de ellos, ¿no? Ante ellos. Y los bárbaros refieren también: «Vimos a un hombre que resplandecía como el sol montado sobre un caballo blanco y vestido con un traje blanco como la nieve a la cabeza de vuestro ejército». Los habitantes de Salónica pues supieron al instante quién había sido el que había puesto en fuga al enemigo. Y así fue pues como San Demetrio defendió su ciudad natal. Pero no termina aquí la cosa. Tras la retirada de los bárbaros, pues una nueva catástrofe se cierne sobre Salónica. Estos pues habían devastado los campos de trigo y dieron lugar pues a una gran hambruna. Sin embargo, pues San Demetrio se aparece a los pescadores de la ciudad y a todos los barcos mercantes los acaba dirigiendo a Salónica
los barcos cargados de trigo, y es así como también evita la hambruna en esa ciudad. Era también San Demetrio, pues, bueno, es San Demetrio también un santo pues muy celoso del templo y del amor a Dios. Vamos a referir ahora el caso del joven Onisíforo. Onisíforo pues era un joven sirviente del templo, que era el encargado pues de encender las velas y de montar pues los candelabros. Este, pues instigado y seducido por el demonio, comienza a robar las velas y a venderlas en secreto, y se quedaba pues el dinero que sacaba de las ventas, ¿no? San Demetrio pues se le aparece en sueños y le dice que cese en ese acto, porque no solo mancilla el templo, sino que también lo mancilla a él y también se mancilla a sí mismo. Y el santo pues le insta a que se arrepienta. Onisíforo pues se despierta lleno de miedo y de vergüenza, pero el susto le dura poco tiempo y vuelve de nuevo a reincidir, a robar las velas. Y entonces, en una de esas ocasiones, cuando un hombre devoto que se acerca al templo y trae pues una vela de tamaño bastante considerable para ofrecerla, para ponerla de ofrenda en el templo, cuando se retira pues llega Onisíforo, y justo cuando va a tocar la vela escucha una voz, la voz del santo, que desde la tumba le interpele, le dice: ¿de nuevo vuelves a hacerlo? Y en ese momento Onisíforo cae muerto al suelo como fulminado, y ahí permanece pues hasta que uno de los clérigos le encuentra y lo levanta. Y entonces el joven vuelve en sí y confiesa su pecado. Y ya por último, pues vamos a concluir esta narración pues sobre el último milagro, ¿no? El milagro de las jóvenes cautivas en manos de los bárbaros. Estas jóvenes cautivas, nativas de Salónica, eran muy buenas bordadoras, y enterándose el príncipe de los bárbaros de sus habilidades, pues les pide que borden la imagen de San Demetrio en una tela, ¿no? Diciéndole estas palabras: sé que en vuestra patria hay un dios llamado Demetrio que hace muchísimos milagros. Bordad su imagen en el tapiz para que le adoren. A lo que dicen las jóvenes: no es así, príncipe, Demetrio no es dios, sino que es su gran sirviente. Y no podemos cumplir con su deseo, puesto que sabemos que no queréis venerar al santo, sino profanar su imagen. El príncipe, pues, haciendo uso de su poder, les dice: en mi poder está vuestra vida y vuestra muerte. Elegid, o hacéis lo que os digo, o moriréis, os mandaré ejecutar inmediatamente. Las jóvenes, pues, temiendo el castigo, pasan la noche entre sollozos ante la imagen del santo, y les dice: perdónanos, mártir de Cristo, el príncipe de los bárbaros quiere burlarse de tu imagen. Tú eres testigo de que no queremos bordarla para él. Nos obligan a hacerlo bajo amenaza de muerte. Y bueno, pues las jóvenes lo hacen, bordan la imagen de San Demetrio, y entre sollozos pues pasan la noche en oración y terminan vencidas por el sueño. Y esto acontece pues justo en la víspera de la fiesta de San Demetrio. Y cuando llega la noche, pues sueñan que el santo les transporta a Salónica. Pero ¿cuál fue su sorpresa, no? Cuando al despertarse se encontraban de verdad en Salónica. En Salónica, y además dentro del templo del santo, justo cuando iba a empezar la celebración. De todo esto fueron testigos pues todos los ciudadanos de la ciudad. Y nada, pues el pueblo obviamente dio gracias a Dios por tan grande milagro. Y ese día pues... Y bueno, ya por último pues... San Demetrio es un santo particularmente venerado entre los pueblos eslavos, ¿no? Por ejemplo, el canon a San Demetrio de Tesalónica es una de las primeras obras de la literatura eslava.
Y luego también, pues entre los serbios y los búlgaros se le venera como patrón de los pueblos eslavos desde tiempos inmemoriales, al que le llaman pues amante de la patria y de los pueblos eslavos. Además de que se le atribuye pues origen ruso, según las crónicas. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el vídeo, a pesar de haber sido pues muy largo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que las cosas buenas merece la pena desplayarse en ellas, ¿no? Sin más dilación, simplemente pues pedirles que compartan nuestro canal, nuestros vídeos, se suscriban y nada, y que recen mucho por nosotros para que podamos seguir pues con esta obra. Tomemos ejemplo de San Demetrio, confesemos con valentía nuestra fe, no retrocedamos al enemigo y sobre todo también amemos a Dios por encima de todo y después amemos también a nuestra patria, ¿no? Ese amor tan impopular a día de hoy, pero tan necesario también al hombre. El que no ama a su patria no ama a sus semejantes, y el que no ama a sus semejantes tampoco puede amar a Dios. Un saludo, viva Cristo Rey y viva España. Regem meius et